Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a trabajar con funciones sobreyectivas. ¿Qué es una función sobreyectiva? ¿Cuál es su condición? Dado dos conjuntos no vacíos A y B, cualesquiera, una función f de A en B, ¿sí? Dos conjuntos, es sobreyectiva si solo si el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada B. Por lo tanto, debe cumplir lo siguiente. Y son los elementos del conjunto de llegada, están ubicados en el conjunto B, pertenecen al recorrido si solo si existen valores de X que pertenezcan a tal que Y es igual a la imagen de X o f de X, ¿no? Por lo tanto, la sobreyectividad de la función f puede ser expresada con la siguiente equivalente. El recorrido de la función es igual al conjunto de llegada, en este caso conjunto B. Si solo si todos los elementos de Y que pertenezcan al conjunto B y que existan elementos de X que pertenezcan a tal que Y es igual a f de X. Y es igual a la imagen de X, ¿no? Y aquí ya vamos a ir detallando de mejor manera esas condiciones. Primero hay que conocer o hacer diferencia entre el recorrido de la función y los elementos de B o los elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? Vamos a trabajar con este primer diagrama. Entonces, haciendo esas diferencias, ¿no? Tenemos aquí el conjunto A, se denomina conjunto, ¿sí? Conjunto de partida. Vamos a ponerle ahí. Conjunto de partida y al siguiente se denomina conjunto de llegada, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a revisar cuál es el recorrido, cuáles son los elementos que corresponden al recorrido. Los elementos del conjunto de partida son 1, 2, 3 y 4. Los elementos del conjunto de llegada, ¿cuáles son? A, B, C y D. ¿Sí? Todos estos elementos pertenecen a este conjunto. B. ¿Sí? Ahora, aquí voy a escribir los elementos del conjunto de llegada. Escribimos cuáles son. A, B, C y D. Todos estos son los elementos del conjunto B. Ahora,
¿Cuál es el recorrido? Tenemos recorrido, ¿sí? Pongamos recorrido de la función, ¿no? F. ¿Cuáles son los elementos? Anotamos aquí. ¿Sí? Serían A, y anotamos cuál más sería el recorrido, y son todos los elementos que sí están relacionando, ¿no? Ya hemos escogido A es imagen de 1, ¿sí? B es imagen de 2, y le anotamos B, ¿cuál más? C, no hay más. D no está ni relacionado, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, ahí tenemos la diferencia. Los elementos del conjunto de llegada, que es el conjunto B, son A, B, C y D. Y los elementos del recorrido, que es diferente, son A, B y C. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí en la condición? Que los elementos del recorrido deben ser igual, ¿sí?, a los elementos del conjunto B, que es el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, si analizamos esta primera gráfica, revisemos. El recorrido de la función es igual al conjunto B, conjunto de llegada. No es igual. El recorrido A, B y C. En cambio, el conjunto de llegada es A, B, C y D. Entonces, concluimos que esta función no es sobreyectiva. ¿Sí? Ahí tenemos. Analizamos la siguiente gráfica. De igual manera, y vamos a ir buscando los elementos. ¿Sí? Sería el conjunto de llegada, que también tiene, se llama codominio, ¿no? Sí, codominio como conjunto de llegada. ¿Cuál es el B? Es igual a los siguientes elementos: A, B y C. Y ahora el recorrido es igual a los siguientes elementos: A y ¿cuál más? B y C. ¿Sí? Entonces concluimos que el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada B. Por lo tanto, estamos hablando de una función
sobreyectiva, ¿sí? Vamos a escribir aquí. Y es sobreyectiva, ¿no? Ahí está. Ya hemos comprobado, hemos borrado ahí esta parte y por espacio, ¿no? Vamos a la siguiente diagrama, ¿sí? Y vamos a escribir también aquí qué ocurrió. No es sobreyectiva, ¿no? Así teníamos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí nos vamos al siguiente conjunto. Revisamos conjunto de llegada el B es igual a recuerdo que también es conocido como codominio, ¿no? Igual a B, C y D. Ahora el recorrido de la función es igual a los siguientes elementos. Tenemos A, B y C. ¿Qué ocurrió ahí? D. D no forma parte de ese recorrido. Entonces, concluimos que el recorrido de la función no es igual ahí, no es igual al conjunto de llegada B. Por lo tanto, en la parte superior no es sobreyectiva. Bien, y nos falta la última. El último diagrama para hacer el análisis, ¿no? ¿Sí? Recordemos que una función es sobreyectiva si solo si el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada B, ¿sí? Aquí vamos a escribir conjunto de llegada, que es conocido también por dominio B, es igual a los siguientes elementos. Sería 5, 10, 15, 20 y 25. Y el recorrido de la función v es igual a 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces, concluimos que
el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada B. Por lo tanto, escribimos aquí si es sobreyectiva. Muy bien. Continuamos realizando más ejercicios. Nos dice determinar si la función corresponde entre los siguientes grupos. Dominios son todos los números reales y el recorrido todos los números reales, tal que f de x es igual a x más 1 y hay que determinar si es sobreyectiva. ¿Cómo determinamos si es sobreyectiva? ¿Sí? De la siguiente manera. Vamos a realizar un análisis algebraico. ¿Sí? Entonces, sabemos que aquí vamos a escribir, ¿no? Tenemos que el recorrido de la función para que sea inyectiva debe ser igual, ¿sí?, al conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada aquí? R, ¿no? Todos los números reales. Esta es la condición que se debe cumplir para ser sobreyectiva, ¿no? Ahora sí, entonces, ¿qué debemos hacer? Es encontrar el recorrido de la función y comparar si es igual al conjunto de llegada A. Anotamos. Y la función f de x es igual a x más 1, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos para hallar su recorrido? Sí. Vamos a despejar x, ¿no? Por lo tanto, entonces f de x es igual a y, así que será igual a x más 1, despejando x es igual a y menos 1 y procedemos a analizar, ¿sí?, el recorrido. Revisemos y que corresponda al recorrido si tiene alguna restricción, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones más comunes? Por ejemplo, de que en Y esté una raíz cuadrada. Sí, eso podría ser una restricción, ¿verdad? Podría ser así, ¿no? Y esta con una raíz. Entonces, esto significa que todos los elementos de Y cumplen para los valores mayores o iguales que 0. Otra restricción puede ser la siguiente, ¿sí? 1 sobre Y, por el cual Y no debe ser igual a 0. Pero aquí en este caso no existe ninguna restricción. Eso significa que cualquier elemento puede corresponder a Y, ¿sí?, sin ningún problema.
de los números reales. Entonces, vamos a escribir que el recorrido de la función, ¿sí?, la que tenemos ahí, corresponde a todos los números reales, sin ninguna restricción. Por lo tanto, vemos que cumplió con esta condición para que sea sobreyectiva, ¿no? Muy bien. Ahora hacemos un análisis, el análisis aquí de esta gráfica, ¿no? Vamos a calcular el recorrido. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado el recorrido? Está ubicado aquí en este eje, ¿no? Voy a rayar. Todo esto forma parte del recorrido, ¿sí? Ahí está. ¿Qué significa? Aquí esta función por espacio, ¿no? Se corta hasta ahí, pues continúa, ¿no? Continúa hasta al infinito, perdón, ¿no? Y al infinito negativo, y en la parte superior esto sigue al infinito positivo. Por lo tanto, el recorrido de la función es igual a va desde menos infinito a más infinito. Pongámosla, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son todos los números reales, ¿sí? Entonces, escribimos que el recorrido de la función es igual a todos los números sin restricción. ¿Listo? Por lo tanto, estamos al frente de una función sobreyectiva. ¿Listo? Muy bien, seguimos con más ejemplos. Aquí nos dice determinar si la función que corresponde entre los conjuntos domina los reales y el conjunto de llegada o el codominio también los reales, tal que la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2 es sobreyectiva, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a hallar el recorrido. Para que sea sobreyectiva, el recorrido debe ser igual a los números, debe ser igual a los reales, ¿no? Si no lo es, por lo tanto, no cumple esa condición, ¿no? Escribimos f de x igual x al cuadrado. Vamos a hallar su recorrido. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Despejamos y f de x igual a y. Aquí es x al cuadrado menos 2. Por lo tanto, despejando x será igual a raíz, ¿sí?, de y
más 2. De menos 2 pasa al otro lado, queda y más 2 cuadrado, lo pusimos como raíz, ¿no? Entonces ahí está. Seguimos el análisis del recorrido. Revisando la restricción, vemos que y más 2 está elevado a una raíz cuadrada. Entonces aquí sí estamos al frente de esta restricción. Sabemos que no existen raíces cuadradas que negativas para los números reales. Entonces, damos aquí la restricción. Y más 2 debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, y es mayor o igual que menos 2. ¿Qué significa? Que los elementos que van a cumplir para esta función, o sea, el recorrido parte desde menos 2 en adelante, todos los mayores, sería menos 2, menos 1, 0, al infinito positivo, ¿sí? Entonces podemos escribir el recorrido de la función es igual a menos 2. Vamos a escribir menos 2, este es un intervalo cerrado porque incluye a más infinito. Infinito no incluye, ¿no? Entonces, comparamos, ¿sí?, con el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces escribimos que el recorrido de la función no es igual al conjunto de los números reales. Bien. Entonces no es sobreyectivo. Para estar más claros, hacemos el análisis gráfico, ¿no? Hallamos el recorrido y vemos aquí, ¿no?, la gráfica desde donde comienza, corresponde los elementos desde aquí, ¿no? Rayando. Todo esto forma parte del recorrido. ¿Sí? Estoy rayando. ¿Sí? Ahí está. Todo esto parte desde menos 2 al infinito positivo el recorrido. Escribimos el recorrido de la función parte desde menos 2 al infinito positivo. Entonces, como estamos trabajando con todo el conjunto de números reales en el recorrido, no cumple, no es igual, ¿no? Sí, aquí ya hicimos el análisis, ¿sí? Entonces, tenemos aquí espacios que no le corresponden. Entonces, escribimos esta función no es sobreyectiva. Y por último tenemos, dados dos conjuntos, A, vamos aquí a ubicarle conjunto A, tiene los siguientes elementos: A, B, C y D. Y el siguiente conjunto de llegada, B, tiene los siguientes elementos: 1,
2, 3, 4. Y f, la función de a y b. Muy bien. F es la función definida de la siguiente manera. La imagen de A, 3. ¿tá? La imagen de B, 2. La imagen de C, 1. La imagen de D, ¿cuánto es? 4. Determinar si la función es sobreyectiva. Bien, ¿cuál es la condición? Para que sea sobreyectiva, que aprovechar aquí, se nos borró, no hay problema, vamos a copiar de nuevo, ¿sí? Vamos a copiar de nuevo, nos borró estos conjuntos. Estábamos en conjunto A, tenemos los elementos A, B, C y D. Y el conjunto de llegada, B, sería 1, 2, 3, 4. Y F la función de A y en B, ¿no? Ahí está. Está definida ya cada una de ellas. La imagen de A es 3. La imagen de B es 2. La imagen de C es 1. Y la imagen de D es 4. Muy bien. Vamos a determinar si la función es sobreyectiva. Para que la función sea sobreyectiva, el recorrido de la función debe ser igual al conjunto de llegada B. Revisemos. El conjunto de llegada B es igual a 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a revisar el recorrido. El recorrido de la función es igual a 1, 2, 3, 4. Entonces concluimos que cumple con la condición que el recorrido de la función es igual al conjunto B, conjunto llegada. ¿Está? Muy bien. Muchas gracias.